Imagínate esto. Una mujer negra, profesional y segura de sí misma, sube a un vuelo de Nueva York a Los Ángeles, lista para disfrutar de su asiento en primera clase. Pero en un instante, una azafata la humilla frente a todos, negándole su lugar con una sonrisa burlona y palabras cortantes que duelen como puñales. ¿Qué harías si te trataran como si no pertenecieras, como si tu presencia fuera una molestia? Esto no es solo una historia, es un grito de justicia. Quédate con nosotros, porque lo que pasó en este vuelo cambiará todo. Si sientes el fuego de la indignación, dale like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a esta lucha. María López, una abogada de 32 años, había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. Su vida estaba llena de reuniones agotadoras, casos legales complejos y noches sin dormir, pero este vuelo prometía ser un respiro. Había reservado su asiento en primera clase con semanas de anticipación, pagando un extra por un poco de comodidad en el trayecto de Nueva York a Los Ángeles. Con su maletín en una mano y su pase de abordar en la otra, María caminó por el pasillo del avión con la confianza de alguien que sabe exactamente a dónde pertenece. Los pasajeros a su alrededor se acomodaban. El bullicio típico de un embarque llenaba el aire, pero María solo pensaba en instalarse, abrir su laptop y aprovechar las horas de vuelo para trabajar en un caso importante. Su asiento, 2A, estaba en la segunda fila de primera clase, y cuando llegó, vio el espacio amplio y acogedor que había imaginado durante semanas. Pero justo cuando estaba a punto de guardar su maletín, una sombra se interpuso. Carla, la azafata, una mujer de unos 35 años con una expresión fría y labios apretados, levantó una mano para detenerla. «Disculpe, señora», dijo con un tono que destilaba superioridad. «Ese asiento no es suyo. Está reservado para otra persona». María frunció el ceño, confundida. Miró su pase de abordar, verificando el número. 2A, primera clase. «Creo que hay un error», respondió con calma, manteniendo una sonrisa cortés, aunque su instinto le decía que algo no estaba bien. «Aquí está mi boleto. Primera clase, asiento 12A». Extendió el pase hacia Carla, esperando una rápida corrección. Pero la azafata apenas lo miró antes de devolverle una mirada gélida. «No, señora. Ese asiento está ocupado. Por favor, busque otro lugar en la parte trasera». El corazón de María dio un vuelco. ¿La parte trasera? Había pagado una fortuna por este asiento. Había planeado todo meticulosamente. Y ahora esta mujer, sin siquiera revisar su boleto, la estaba despachando como si fuera una intrusa. «Disculpe, pero no entiendo», insistió María, manteniendo la voz firme pero educada. «Mi boleto dice claramente 2A. ¿Podría verificarlo, por favor?» La azafata suspiró, como si la solicitud de María fuera una molestia insoportable, y luego, con una sonrisa sarcástica que hizo que María apretara los puños, dijo: «Mire, no sé cómo lo hizo, pero este asiento no es para usted. Los pasajeros de primera clase son diferentes. Vaya a su lugar». El comentario cayó como un martillo. «¿Diferentes?». María repitió las palabras en su mente, sintiendo cómo la sangre le subía a la cabeza. ¿Qué estaba insinuando esta mujer? La cabina de primera clase estaba llena de pasajeros, la mayoría blancos, que ya se habían acomodado, algunos lanzándole miradas de curiosidad, otros fingiendo no notar la escena. Pero María sintió cada par de ojos como un peso sobre sus hombros. No era la primera vez que enfrentaba una situación como esta, pero nunca había sido tan descarada, tan pública. Intentó mantener la calma, recordándose a sí misma que no valía la pena hacer un escándalo, pero la indignación crecía en su interior como una tormenta. «Esto no tiene sentido», dijo María.
su voz ahora más firme, casi temblando de rabia contenida. He viajado en primera clase muchas veces. Nunca he tenido un problema. Quiero hablar con alguien más. Carla puso los ojos en blanco, un gesto tan despectivo que María sintió como si le hubieran abofeteado la cara. Como quiera, respondió la azafata, encogiéndose de hombres. Pero no va a cambiar nada. Ese asiento no es suyo. Luego, para horror de María, Carla se giró hacia un pasajero cercano, un hombre blanco de traje caro, que estaba sentado en la fila de enfrente. Señor James, ¿verdad? No se preocupe, ya estamos manejando esto. James, un hombre de unos 40 años con una expresión de autosuficiencia, asintió con una sonrisa complaciente. Gracias, Carla. No queremos problemas aquí, ¿verdad? Su tono era condescendiente, como si María fuera una molestia que necesitaba ser eliminada. María lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y furia. ¿Acaso este hombre estaba de acuerdo con lo que estaba pasando? ¿Estaba realmente apoyando a la azafata en esta humillación pública? No estoy causando problemas, dijo María, dirigiéndose tanto a Carla como a James. Solo quiero mi asiento, el que pagué. Pero Carla no cedió. En lugar de revisar el sistema o consultar con un colega, levantó la voz, asegurándose de que todos en la cabina pudieran escuchar. Señora, si no se mueve ahora mismo, tendré que llamar a seguridad. La amenaza fue como un puñetazo en el estómago. María sintió que el aire se le escapaba. Seguridad. ¿En serio estaban a punto de tratarla como a una criminal solo por reclamar lo que le pertenecía? Los murmullos de los pasajeros crecieron, algunos mirándola con lástima, otros con desdén. Una mujer mayor, sentada al otro lado del pasillo, susurró algo a su compañero, y María alcanzó a escuchar la palabra exagerada. La situación se estaba saliendo de control. María sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no por miedo, sino por una furia ardiente que crecía con cada segundo. Había trabajado demasiado duro para ser tratada como una intrusa en un espacio que había pagado con su propio dinero. Recordó todas las veces que había sentido esa mirada, esa suposición silenciosa de que no pertenecía, de que su piel, su presencia, era de alguna manera menos válida. Pero esto era diferente. Esto era una afrenta abierta, una humillación diseñada para hacerla sentir pequeña. Y ahora, con la amenaza de seguridad colgando sobre ella, María supo que no podía retroceder. No me voy a mover hasta que alguien me explique por qué no puedo sentarme en mi asiento, dijo María, su voz ahora cargada de una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Los pasajeros cercanos se giraron, algunos con expresiones de incomodidad, otros con curiosidad malsana. James, el pasajero que había apoyado a Carla, soltó una risa burlona. Vamos, no hagamos esto más grande de lo que es, dijo, inclinándose hacia adelante en su asiento. Solo siéntate en otro lado y déjanos en paz. María lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo la rabia le quemaba el pecho. ¿Dejarlos en paz?, repitió, su voz temblando de indignación. Pagué por este asiento, señor. No estoy aquí para molestar a nadie, pero no voy a dejar que me traten como si no tuviera derecho a estar aquí. La tensión en la cabina era palpable ahora, un silencio incómodo que envolvía a todos. Carla, visiblemente irritada, se cruzó de brazos y llamó por radio a un colega. Necesitamos seguridad en primera clase, ahora, dijo en voz alta, asegurándose de que María escuchara cada palabra. El corazón de María latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era una furia pura, una indignación que la empujaba a mantenerse firme. En ese momento, una pasajera joven, linda, sentada a unas filas atrás, sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto no está bien», murmuró Linda, lo suficientemente alto como para que María lo oyera. «Sigue hablando, no dejes que te callen».
El pequeño gesto de apoyo fue como una chispa en la oscuridad, pero no fue suficiente para calmar la tormenta que rugía dentro de María. Minutos después, 2 guardias de seguridad subieron al avión, sus rostros serios y sus pasos pesados resonando en el pasillo. María sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que había querido era sentarse en su asiento, trabajar en paz, llegar a Los Ángeles sin complicaciones. Pero ahora estaba siendo tratada como una amenaza, como si su sola presencia fuera un delito. Los guardias se acercaron, y uno de ellos, un hombre corpulento con una placa que decía Ramírez, le habló con un tono neutro. «Señora, necesitamos que se mueva para resolver esto». «No me voy a mover», respondió María, su voz firme, aunque sentía que las lágrimas de rabia amenazaban con salir. «Tengo mi boleto. Este es mi asiento. No estoy haciendo nada malo». Los guardias intercambiaron una mirada, claramente incómodos con la situación. Mientras tanto, Carla seguía de pie, con una expresión de satisfacción que hizo que María quisiera gritar. Pero antes de que pudiera decir algo más, otro pasajero, un hombre mayor con un acento sureño, se levantó de su asiento y señaló a María. «Esto es ridículo. ¿Por qué no la sacan de aquí y ya? Estamos perdiendo tiempo». Las palabras fueron como gasolina en el fuego. María sintió que su paciencia se desmoronaba. «¿Perdiendo tiempo?», exclamó, girándose hacia el hombre. «¿Sabe qué es ridículo? Que me traten como si no perteneciera aquí solo porque no encajo en su idea de quién debería estar en primera clase». La cabina quedó en silencio absoluto. Incluso James, que había estado tan seguro de sí mismo momentos antes, pareció retroceder ante la intensidad de las palabras de María. En ese momento, un hombre mayor con una placa que decía «Jefe de cabina» se acercó por el pasillo. Era el supervisor, un hombre de unos 50 años con una expresión seria, pero profesional. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó, mirando primero a María y luego a Carla. María aprovechó la oportunidad para explicarse, sosteniendo su pase de abordar como si fuera una prueba en un juicio. «Este es mi asiento, señor. Lo pagué, lo reservé con semanas de antelación, y esta azafata no solo me niega mi lugar, sino que me está humillando frente a todos y ahora ha llamado a seguridad como si yo fuera una criminal». El supervisor tomó el pase de María y lo examinó con cuidado. Luego miró a Carla, esperando una explicación. Pero Carla, en lugar de admitir su error, dobló la apuesta. «Ella está causando un alboroto, señor. Este asiento está reservado para otro pasajero, y le dije que se moviera, pero se niega». La mentira era tan descarada que María sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo podía alguien mentir tan abiertamente? ¿Y por qué? ¿Era por el color de su piel? ¿Por la forma en que la miraba Carla? ¿Como si María no tuviera derecho a estar allí? El supervisor frunció el ceño, claramente no convencido por la explicación de Carla. «Voy a verificar esto con el capitán», dijo, y se alejó hacia la cabina de mando, dejando a María de pie en el pasillo, con los guardias aún cerca, y los ojos de los pasajeros fijos en ella. Linda, la pasajera que estaba grabando, se inclinó hacia adelante y susurró: «No te rindas, esto no está bien, y todos aquí lo saben». María asintió, agradecida por el apoyo, pero la furia aún ardía en su interior. No era solo por el asiento, no era solo por Carla, era por todo lo que representaba. Las veces que había sido ignorada, subestimada, tratada como si no perteneciera. Recordó las miradas en la Facultad de Derecho, las veces que sus colegas asumían que era asistente en lugar de abogada, las veces que había tenido que probar su valía una y otra vez solo por ser quien era. Y ahora, en este avión, frente a extraños, estaba siendo forzada a pelear por algo tan básico como un asiento. Los minutos pasaron como horas. Los pasajeros susurraban entre ellos, algunos con expresiones de apoyo,
otros con gestos de impaciencia. James, el pasajero arrogante, se inclinó hacia su compañero de asiento y murmuró algo que María no alcanzó a escuchar, pero la risa que siguió fue como un cuchillo en su corazón. ¿Cómo podían reírse? ¿Cómo podían estar tan ciegos ante la injusticia que se desplegaba frente a ellos? Finalmente, el supervisor regresó, esta vez acompañado por el capitán, un hombre de rostro serio y porte autoritario. María sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si el capitán también estaba del lado de Carla? ¿Y si todo esto terminaba con ella siendo escoltada fuera del avión, humillada aún más? Pero el capitán miró el pase de abordar de María, luego a Carla, y su expresión cambió. Había una tensión en su rostro, una sombra de incomodidad que María no pudo ignorar. «Señora López», dijo el capitán, su voz baja pero firme, «ha habido un malentendido. Vamos a resolver esto ahora mismo». Luego se giró hacia Carla, y por primera vez, María vio un destello de miedo en los ojos de la azafata. «Necesito hablar contigo en privado», le dijo el capitán, señalando hacia la parte delantera del avión. María se quedó de pie, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Carla seguía al capitán, su arrogancia desvaneciéndose con cada paso. Los guardias de seguridad se apartaron, y Linda, la pasajera que había grabado todo, levantó su teléfono una vez más, capturando el momento. María sintió una pequeña chispa de esperanza, pero la furia aún quemaba en su interior. Esto no era solo un malentendido, esto era una injusticia, una afrenta personal, y María no estaba dispuesta a dejar que pasara desapercibida. Mientras esperaba, los murmullos de los pasajeros crecieron. Algunos la miraban con respeto, otros con incomodidad, pero María ya no se sentía sola. Sabía que esto era más grande que ella, más grande que un asiento en un avión. Era una lucha por dignidad, por respeto, por el derecho a ser tratada como igual. Y aunque no sabía qué vendría después, una cosa era segura: no se rendiría. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma indignación que María, dale like y deja un comentario con la palabra justicia, para mostrar que no toleramos estas injusticias. Quédate con nosotros, porque lo que pasó después en este vuelo te dejará sin palabras. La cabina de primera clase estaba sumida en un silencio tenso, como si el aire mismo contuviera la respiración de todos los pasajeros. María López permanecía de pie en el pasillo, con su pase de abordar apretado en la mano, su corazón latiendo con una furia que apenas podía contener. La escena anterior, la humillación pública, la amenaza de seguridad, las risas burlonas de James y el desdén de Carla, la azafata, seguía resonando en su mente como un eco cruel. Pero ahora, con el capitán y el supervisor alejándose con Carla hacia la parte delantera del avión, María sintió que el peso de la injusticia se intensificaba. No era solo un asiento, no era solo una azafata con una actitud prepotente. Era algo más profundo, algo que había sentido antes, pero nunca con tanta crudeza. Era el dolor de ser juzgada, de ser reducida a una suposición basada en el color de su piel. Y mientras esperaba, con los ojos de los pasajeros clavados en ella, María supo que esta batalla apenas comenzaba. El capitán, un hombre de rostro curtido y voz grave, regresó al pasillo minutos después, su expresión más tensa que antes. Carla lo seguía, pero su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de nerviosismo y desafío. María notó que la azafata evitaba mirarla directamente, como si no pudiera soportar el peso de su propia culpa. El supervisor, con su placa que decía «Jefe de cabina», se colocó al lado del capitán, sosteniendo una tableta donde, presumiblemente, había revisado la información del vuelo. Los pasajeros, que hasta ese momento habían estado susurrando entre ellos, guardaron silencio, expectantes. Incluso James,
El pasajero que había apoyado a Carla con su comentario despectivo se inclinó hacia adelante en su asiento, claramente intrigado por lo que estaba por suceder. «Señora López», comenzó el capitán, su tono firme pero con un trasfondo de incomodidad. «Hemos revisado el sistema y su boleto es correcto. El asiento 2A es suyo. Ha habido un error grave». La palabra error sonó hueca en los oídos de María. ¿Un error? Esto no era un simple malentendido administrativo. Esto era una afrenta deliberada, una humillación orquestada por alguien que había decidido, en un instante, que María no pertenecía a ese espacio. Pero antes de que pudiera responder, el capitán continuó, girándose hacia Carla. «Explícale a la señora López por qué pensaste que este asiento no era suyo». Carla palideció, sus labios temblando mientras buscaba palabras. «Yo pensé que había una confusión en la asignación de asientos», dijo. Su voz apenas audible, pero el tono defensivo era inconfundible. «Creí que el asiento estaba reservado para otro pasajero». La mentira era tan evidente que María sintió que la furia le quemaba la garganta. ¿Cómo podía esta mujer seguir mintiendo, incluso ahora, frente al capitán y al supervisor? «¿Reservado para quién?», preguntó María, su voz cortante como una navaja. «Mostré mi boleto desde el principio. No revisaste nada. Me dijiste que me moviera porque, según tú, los pasajeros de primera clase son diferentes. ¿Qué quisiste decir con eso?». El silencio en la cabina se volvió ensordecedor. Los pasajeros, que hasta ese momento habían estado divididos entre la curiosidad y la indiferencia, ahora miraban a Carla con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Linda, la pasajera que había estado grabando todo con su teléfono, levantó la voz desde su asiento. «Eso es cierto, la escuché decirlo. Y no solo eso, llamó a seguridad sin siquiera verificar el boleto. Esto es inaceptable». Su comentario fue como una chispa en un barril de pólvora, encendiendo murmullos de apoyo entre algunos pasajeros y miradas de incomodidad entre otros. Carla, acorralada, intentó defenderse. «No es lo que parece», exclamó, su voz quebrándose. «Solo estaba siguiendo el protocolo. Esta mujer estaba causando un alboroto, y yo…». Pero el capitán la interrumpió, levantando una mano. «Basta», dijo con una autoridad que hizo que todos se callaran. «No solo no verificaste el boleto, sino que mentiste sobre la asignación de asientos. Y ahora, estás intentando culpar a la señora López por tu error». El capitán hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la cabina. Luego, con un tono más grave, añadió: «Hemos descubierto que intentaste reasignar el asiento 2A a otro pasajero sin autorización. ¿Quieres explicarlo?». La revelación golpeó a María como un rayo. ¿Reasignar su asiento? ¿A quién? Su mente corrió hacia James, el pasajero que había apoyado a Carla desde el principio, el hombre que había actuado como si María fuera una intrusa en su espacio privilegiado. «¿A quién le diste mi asiento?», exigió María, su voz temblando de rabia. «¿A él?», señaló a James, quien de repente parecía mucho menos seguro de sí mismo. Los ojos de todos se volvieron hacia él, y el hombre se removió incómodo en su asiento, evitando el contacto visual. «Esto es ridículo», murmuró James, intentando mantener su compostura. «No tengo nada que ver con esto. Solo quiero que el vuelo salga a tiempo». Pero su tono carecía de la arrogancia de antes, y María notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata. La verdad estaba saliendo a la luz, y María sintió una oleada de indignación que amenazaba con desbordarse. No solo había sido humillada, sino que alguien había intentado quitarle lo que era suyo por derecho, y todo apuntaba a que Carla y James estaban involucrados en algo mucho más turbio. En ese momento, otro pasajero, un hombre joven con una camiseta de una banda de rock, se levantó de su asiento. «Esto es una vergüenza», exclamó, dirigiéndose al capitán.
¿Cómo es posible que permitan que una azafata trate a alguien así? Y encima mintiendo. Todos vimos cómo la trataron. Esto no es un error, es discriminación. Sus palabras resonaron en la cabina, y varios pasajeros asintieron en apoyo. Linda, aún grabando, amplificó su teléfono para capturar cada palabra, cada gesto. «Esto se va a viralizar», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que María lo oyera. Y aunque María agradecía el apoyo, no podía evitar sentir que la situación se estaba convirtiendo en un espectáculo, uno que la ponía en el centro de una tormenta que no había pedido. Pero la indignación de María no se detuvo en Carla. La actitud de James, su risa burlona, sus comentarios despectivos, seguían resonando en su cabeza. «Tú», dijo, señalándolo directamente. «Dijiste que no quería problemas. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Que yo no debería estar aquí, peleando por lo que es mío? ¿Que debería quedarme callada y aceptar esta humillación?» James abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En cambio, otro pasajero, una mujer de mediana edad, con un traje de negocios, intervino desde el otro lado del pasillo. «¡Ya basta!», gritó. «Esta mujer solo quiere causar drama. Sáquenla de aquí y dejemos de perder el tiempo». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. María sintió que la furia se mezclaba con una profunda tristeza. ¿Cómo podía alguien, otra mujer, ponerse del lado de la injusticia? ¿Cómo podían estar tan ciegos? Pero antes de que pudiera responder, Linda se levantó de su asiento, sosteniendo su teléfono en alto. «No, tú cállate», exclamó, dirigiéndose a la mujer. «Esta señora tiene todo el derecho de estar aquí, y ustedes lo saben. Lo que está pasando es una vergüenza, y lo estoy grabando todo. El mundo va a ver esto». El video de Linda, que ya había comenzado a circular en las redes sociales, estaba capturando cada momento de la confrontación, y María sintió una mezcla de gratitud y temor. Gratitud porque alguien estaba documentando la verdad, pero temor porque sabía que esto iba a ser mucho más grande de lo que podía manejar. El capitán, visiblemente frustrado, se giró hacia Carla. «Esto termina ahora», dijo. «Hemos confirmado que el asiento 2A pertenece a la señora López, y hemos descubierto que intentaste reasignarlo a un pasajero que conoces personalmente, sin ninguna justificación». La acusación fue como una bomba. Los pasajeros jadearon, y los ojos de todos se volvieron hacia Carla, quien ahora estaba pálida como un fantasma. «Eso no es cierto», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. El capitán no le dio oportunidad de seguir hablando. «Está suspendida de inmediato», dijo, su voz cortante, «y tendremos una conversación más seria cuando aterricemos. Por ahora, recoge tus cosas y sal del avión». Carla se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Pero el capitán no estaba jugando. Hizo un gesto a los guardias de seguridad, que se acercaron a ella con expresiones serias. «Vamos», dijo uno de ellos, señalando hacia la salida. María observó, con el corazón acelerado, mientras Carla, con la cabeza gacha, comenzaba a caminar por el pasillo. Pero justo cuando pasaba junto a María, la azafata se detuvo y la miró directamente a los ojos. Por un instante, María pensó que diría algo, tal vez una disculpa, tal vez una última defensa. Pero en cambio, Carla dejó caer intencionalmente el maletín de María, que estaba apoyado contra el asiento. El contenido, papeles, una laptop, un cuaderno, se desparramó por el suelo, y Carla siguió caminando sin mirar atrás. El acto fue tan mezquino, tan deliberadamente cruel, que María sintió que la furia la consumía por completo. «¡Esto es inaceptable!», gritó, incapaz de contenerse más. Se agachó para recoger sus cosas, sintiendo las lágrimas de rabia quemándole los ojos. Los pasajeros, ahora completamente involucrados, comenzaron a murmurar con indignación. Linda, aún grabando, exclamó: «Esto es una vergüenza. Miren cómo la tratan».
Otro pasajero, un hombre mayor con una voz grave, se levantó y dijo: «Esto no es solo un error, esto es personal. ¿Cómo se atreven a tratar a alguien así?». María, mientras recogía sus pertenencias, sintió que el peso de la situación la aplastaba. No era solo el maletín, no era solo el asiento, era el hecho de que una vez más había sido señalada, humillada, tratada como si no valiera nada. Recordó las veces en su vida en las que había tenido que tragarse el dolor de ser juzgada por su apariencia, por su raza. En la Facultad de Derecho, cuando un profesor asumió que estaba allí por una beca de diversidad, en lugar de por mérito. En los tribunales, cuando los clientes la miraban con sorpresa al saber que ella era la abogada principal. Y ahora, en este avión, frente a extraños, estaba siendo forzada a pelear por su dignidad una vez más. El capitán, claramente afectado por el incidente, se acercó a María. «Señora López, lamento profundamente lo que ha pasado», dijo, su voz más suave ahora. «Por favor, tome su asiento. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a ocurrir». Pero María no podía moverse. No todavía. La furia, la humillación, el peso de todo lo que había soportado en esos minutos, la mantenían clavada al suelo. «No es solo un asiento», dijo, su voz temblando de emoción. «Es el hecho de que me trataron como si no perteneciera aquí, como si mi presencia fuera un error. ¿Sabe lo que se siente ser señalada, ser humillada frente a todos, solo por ser quien soy?». El capitán bajó la mirada, claramente sin palabras. Los pasajeros, algunos de los cuales habían estado en silencio hasta ahora, comenzaron a aplaudir lentamente. Linda, con lágrimas en los ojos, seguía grabando. «Esto es lo que pasa cuando la gente no se calla», dijo, dirigiéndose a todos. «Esto es lo que pasa cuando alguien se levanta y dice, no, esto no está bien». Pero no todos estaban de acuerdo. James, todavía sentado en su asiento, soltó un bufido. «Esto es un drama innecesario», murmuró, lo suficientemente alto como para que María lo oyera. «Todo esto, por un maldito asiento». María se giró hacia él, su furia alcanzando un nuevo pico. «No es solo un asiento», dijo, su voz resonando en la cabina. «Es mi derecho, es mi dignidad, es el hecho de que personas como tú y como ella», señaló hacia el lugar donde Carla había estado, «piensan que pueden decidir quién pertenece y quién no, basándose en nada más que prejuicios». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el avión entero había dejado de respirar. Incluso James, por primera vez, no tuvo nada que decir. El capitán rompió el silencio. «Señora López, por favor, tome su asiento. Nos encargaremos de esto». María, con las manos temblando, finalmente se sentó en el asiento 2A, pero la victoria no se sentía como tal. La humillación, la rabia, la sensación de ser señalada aún quemaban en su pecho. Mientras el avión comenzaba a moverse hacia la pista, María miró por la ventana, tratando de calmarse, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. No era solo un incidente aislado, era un reflejo de algo mucho más grande, algo que había enfrentado toda su vida. Y ahora, gracias al video de Linda, que ya estaba circulando en las redes sociales, el mundo entero iba a saberlo. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma indignación que María, dé like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que estás con ella. Y si crees que esta historia debe ser escuchada, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte lo que sucede después. No dejemos que estas injusticias queden en el olvido. El avión ya estaba en el aire, pero para María López, el mundo parecía haberse detenido. Sentada en su asiento 2A, el que había peleado con tanta furia y dignidad, miraba por la ventana mientras las nubes pasaban, pero no podía escapar de la tormenta que aún rugía en su interior.
La humillación, la rabia, la sensación de ser señalada como una intrusa en un espacio que le pertenecía por derecho seguían quemándole el pecho. Carla, la azafata que la había tratado con desprecio, había sido escoltada fuera del avión, su carrera destrozada en cuestión de minutos. Pero para María no había sensación de victoria. Lo que había comenzado como una simple solicitud, sentarse en el asiento que había pagado, se había convertido en una batalla pública, una confrontación que había expuesto no solo el prejuicio de una persona, sino una verdad mucho más profunda y dolorosa sobre las suposiciones que todavía moldeaban el mundo. Y ahora, con el video de Linda circulando en las redes sociales, María sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En la cabina, el ambiente era una mezcla de incomodidad y tensión. Los pasajeros, que habían sido testigos de la confrontación, evitaban el contacto visual con María, algunos por vergüenza, otros por indiferencia. James, el pasajero que había apoyado a Carla con sus comentarios despectivos, se hundió en su asiento, fingiendo leer una revista, pero María podía sentir su incomodidad desde el otro lado del pasillo. Linda, la joven que había grabado todo, seguía revisando su teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente mientras compartía el video en cada plataforma que podía. «Esto ya tiene miles de vistas», susurró Linda, inclinándose hacia María. «La gente está furiosa. Esto no va a quedar así». María asintió, agradecida, pero abrumada. No había pedido ser el centro de una tormenta mediática, pero ahora, quisiera o no, su historia estaba resonando más allá de las paredes de este avión. A medida que el vuelo continuaba, María intentó concentrarse en su trabajo, abriendo su laptop para revisar algunos documentos legales. Pero su mente seguía volviendo a lo que había pasado. Recordó la mirada fría de Carla, la risa burlona de James, la indiferencia de la mujer que la había llamado exagerada. Cada palabra, cada gesto, se repetía en su cabeza como un bucle interminable. Y luego estaba el acto final de Carla, dejando caer su maletín deliberadamente, esparciendo sus pertenencias por el suelo como un último intento de humillarla. María apretó los puños, sintiendo cómo la furia volvía a encenderse. No era solo un asiento, no era solo un malentendido, era una afrenta personal, una que reflejaba las innumerables veces que había sido juzgada, subestimada, hecha sentir como si no perteneciera solo por el color de su piel. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, María sintió un alivio momentáneo al pisar tierra firme, pero ese alivio duró poco. Mientras caminaba por el puente de desembarque, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos. El video de Linda se había vuelto viral, y el titular que acompañaba las publicaciones era como un puñetazo. Azafata despedida tras negarle asiento de primera clase a pasajera negra. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No estaba preparada para esto. Había querido justicia, sí, pero no había imaginado que su experiencia se convertiría en un espectáculo público, en un debate nacional sobre raza, privilegio y discriminación. En el aeropuerto, mientras esperaba su equipaje, María abrió su teléfono y comenzó a leer los comentarios bajo el video. Algunos eran de apoyo, elogiándola por haberse mantenido firme. «Esa mujer es una heroína. No dejes que te callen», decía uno. Pero otros eran crueles, despiadados. «Solo está buscando atención», escribió alguien. «Probablemente provocó todo esto para hacerse famosa». Otro comentario, de un usuario anónimo, la hizo detenerse en seco. ¿Por qué una como ella está en primera clase? Debería estar agradecida de que la dejaron subir al avión. Las palabras le cortaron como un cuchillo. María sintió que la furia regresaba, pero esta vez estaba mezclada con una profunda tristeza. ¿Cómo podían las personas ser tan crueles?
¿Cómo podían justificar lo que había pasado, culparla a ella por exigir lo que era suyo? Pero la indignación de María alcanzó un nuevo nivel cuando notó un grupo de personas cerca de la salida del aeropuerto, algunas con teléfonos en la mano, claramente grabándola. Una mujer joven, con una credencial de prensa colgada al cuello, se acercó corriendo. «Señora López, soy de Canal 7 Noticias. ¿Puede darnos una declaración sobre lo que pasó en el vuelo?» María dio un paso atrás, su corazón acelerándose. No estaba lista para hablar con la prensa, no quería ser el rostro de esta historia. Pero antes de que pudiera responder, otro periodista, un hombre con una cámara al hombro, se abrió paso. ¿Es cierto que provocaste un alboroto para que despidieran a la azafata? ¿Estás contenta con el resultado? La pregunta fue como una bofetada. ¿Provocar un alboroto? ¿Contenta? María sintió que la rabia la consumía. «No provoqué nada», respondió, su voz temblando de furia. «Solo pedí sentarme en el asiento que pagué. ¿Por qué no le preguntas a la azafata por qué mintió y me humilló frente a todos?» Los periodistas no se detuvieron. Las cámaras seguían grabando. Los micrófonos se acercaban más, y María sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Pero lo peor estaba por venir. Mientras caminaba hacia la salida, notó un mensaje en su teléfono de una cuenta anónima en las redes sociales. «Te lo mereces por causar problemas. Nadie te quería en primera clase». El mensaje iba acompañado de una foto borrosa de María en el avión, tomada desde el ángulo de alguien sentado cerca. María reconoció de inmediato el traje caro de la persona que probablemente había enviado el mensaje. James. La furia que había estado conteniendo explotó. No solo había sido humillada en el avión, sino que ahora este hombre, que había apoyado a Carla desde el principio, estaba difundiendo mentiras sobre ella, intentando pintarla como la villana de la historia. María salió del aeropuerto con el corazón latiendo con fuerza, la rabia y la frustración mezclándose con un creciente sentido de determinación. Esto no podía quedar así. No iba a permitir que personas como James o los comentaristas anónimos en Internet reescribieran su historia. Pero cuando llegó a su hotel y encendió la televisión, la realidad la golpeó con fuerza. Su historia estaba en todas partes. Canales de noticias, programas de entrevistas, redes sociales. Algunos presentadores la elogiaban por su valentía, pero otros, con sonrisas cínicas, cuestionaban si había exagerado la situación. Uno de ellos, un comentarista conocido por sus opiniones polémicas, dijo en vivo: «Tal vez esta mujer solo quería atención. ¿Realmente necesitaba hacer un escándalo por un asiento?» María apagó el televisor, sintiendo que las lágrimas de rabia amenazaban con salir. ¿Un escándalo? Ella no había hecho nada más que defender su derecho a ser tratada como igual. En los días siguientes, la vida de María se convirtió en un torbellino. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes, algunos de apoyo, otros llenos de odio. Organizaciones de derechos civiles la contactaron pidiéndole que compartiera su historia en conferencias y paneles. Pero también había mensajes de personas que, como James, intentaban desacreditarla. Uno de ellos, de un usuario que se identificaba como Verdad Real 23, afirmaba que María había manipulado la situación para que Carla fuera despedida. El comentario iba acompañado de un video editado, cortado de manera que parecía que María había sido la agresora, gritándole a Carla sin motivo. María reconoció de inmediato que era una manipulación del video original de Linda, pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas lo estaban compartiendo, y los titulares sensacionalistas no ayudaban. Héroe o villana, la pasajera que hizo despedir a una azafata. La indignación de María alcanzó su punto más alto cuando descubrió que James, el pasajero del avión, había dado una entrevista anónima a un medio local, alegando que María había causado un disturbio innecesario
y que Carla solo estaba haciendo su trabajo. La mentira era tan descarada que María sintió que su sangre hervía. ¿Cómo podía alguien ser tan cínico? Pero lo que más la enfureció fue la complicidad del sistema, los medios que daban espacio a estas narrativas falsas, los comentaristas que preferían el sensacionalismo a la verdad, las personas que, desde la comodidad de sus teclados, la atacaban sin conocerla. María no había pedido ser el centro de esta tormenta, pero ahora estaba atrapada en ella, y la furia que sentía no era solo por ella misma, sino por todas las personas que habían enfrentado lo mismo, que habían sido silenciadas, ignoradas o vilipendiadas por alzar la voz. Una noche, sentada en su habitación de hotel, María recibió una llamada de Linda, la pasajera que había grabado el video. «María, tienes que ver esto», dijo, su voz llena de emoción. «El video original, el que grabé, tiene millones de vistas ahora. La gente está pidiendo justicia, no solo por ti, sino por todos los que han pasado por esto. Hay hashtags, manifestaciones, hasta una petición para que la aerolínea se disculpe públicamente». María sintió una chispa de esperanza, pero también una abrumadora sensación de responsabilidad. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un símbolo, en un grito de guerra contra las injusticias que tantas personas enfrentaban en silencio. Decidida a no dejar que las mentiras de James o los medios sensacionalistas definieran su narrativa, María tomó una decisión. Abrió su laptop y comenzó a escribir una publicación para las redes sociales. «No soy una víctima, ni una villana», escribió, sus dedos temblando de emoción mientras tecleaba. «Soy una mujer que exigió lo que le pertenece. No pedí un asiento en primera clase para sentirme superior, lo pagué con mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor. Pero lo que me negaron no fue solo un asiento, fue mi dignidad, mi derecho a ser tratada como igual. Y no voy a quedarme callada mientras intentan reescribir mi historia». Publicó el mensaje, y en cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a llegar. «Fuerza, María. No dejes que te callen. Esto es más grande que un asiento, es sobre justicia». Pero no todo fue apoyo. Los comentarios de odio seguían llegando, muchos de ellos alimentados por la entrevista de James y el video manipulado. Uno de los más crueles vino de una cuenta anónima. «Vuelve a donde perteneces, nadie te quiere en primera clase». María sintió que la furia la consumía de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Miles de personas, inspiradas por su historia, comenzaron a compartir sus propias experiencias de discriminación, de ser juzgados por su apariencia, de ser tratados como menos. Una mujer escribió: «Me pasó lo mismo en un restaurante. Me negaron una mesa reservada porque no parecía alguien que pudiera pagarla». Otro usuario compartió: «Soy latino, y en mi trabajo siempre asumen que soy el conserje, no el ingeniero». Cada historia era un recordatorio de que esto no era solo sobre María, sino sobre un sistema que permitía que estas injusticias sucedieran todos los días. La indignación de María se transformó en un propósito claro. No podía cambiar lo que había pasado en ese avión, pero podía usar su voz para amplificar las de otros. Contactó a Linda, quien se había convertido en una aliada inesperada, y juntas comenzaron a trabajar con organizaciones de derechos civiles para organizar un evento en Los Ángeles. El evento, titulado Un asiento para todos, buscaba crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias de discriminación y abogar por cambios en las políticas de las aerolíneas y otros espacios públicos. María sabía que no sería fácil, pero la furia que sentía, no solo por ella, sino por todos los que habían sido silenciados, la impulsaba a seguir adelante. En el evento, María se paró frente a una multitud de cientos de personas, su corazón latiendo con fuerza,
pero su voz firme. «Esto no es solo mi historia», dijo, mirando a los ojos de los presentes. «Es la historia de todos los que han sido señalados, ignorados, humillados por ser quienes son. Pero hoy estamos aquí para decir, basta. No vamos a seguir tolerando estas injusticias. No vamos a seguir permitiendo que nos digan dónde pertenecemos o dónde no». La multitud estalló en aplausos, y María sintió que, por primera vez, su furia se transformaba en algo más grande: esperanza, poder, cambio. Pero incluso en ese momento de triunfo, María sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Los comentarios de odio, las mentiras de James, los medios que distorsionaban su historia, seguían siendo un recordatorio de lo mucho que quedaba por hacer. Y aunque estaba agotada, aunque a veces sentía que el peso de ser un símbolo era demasiado, María también sabía que no podía rendirse, porque esto no era solo sobre un asiento en un avión, era sobre un mundo donde todos, sin importar su raza, su clase o su apariencia, pudieran sentarse donde quisieran, sin miedo a ser juzgados o humillados. Mientras salía del escenario, María recibió un mensaje de Linda. «Mira esto», decía, con un enlace a un nuevo video que estaba circulando. Era una disculpa pública de la aerolínea, reconociendo el error de Carla y prometiendo revisar sus políticas de capacitación para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero María no sintió alivio. Una disculpa no borraba la humillación, no deshacía las mentiras, no cambiaba el hecho de que James y otros como él seguían justificando lo injustificable. Sin embargo, era un paso, un pequeño paso hacia un cambio más grande. Y María estaba decidida a seguir empujando, a seguir luchando, a seguir alzando la voz hasta que el mundo escuchara. Si esta historia te ha hecho sentir la misma furia que María, si estás harto de las injusticias que enfrentamos todos los días, dale like a este relato y deja un comentario con la palabra cambio para mostrar que estás con nosotros en esta lucha. Comparte este video, suscríbete al canal y únete a la conversación, porque juntos podemos hacer que el mundo escuche. No dejemos que estas historias queden en el olvido. La historia de María López, en ese vuelo de Nueva York a Los Ángeles, es mucho más que un incidente aislado. Es un espejo que refleja las luchas diarias que enfrentan tantas personas en un mundo donde los prejuicios y las suposiciones aún dictan cómo se nos percibe y se nos trata. Al leer esta narrativa, llena de indignación, injusticia y finalmente un destello de esperanza, me encuentro profundamente conmovida, no solo por la valentía de María, sino por la cruda realidad que su experiencia expone. Esta historia me ha llevado a reflexionar sobre la discriminación, el poder de alzar la voz y las lecciones que todos podemos aplicar en nuestras vidas para construir un mundo más justo. A continuación, comparto mis sentimientos y las lecciones que he extraído de esta poderosa narrativa, con la esperanza de que estas reflexiones resuenen y nos inspiren a actuar. Primero, la furia y la humillación que María sintió al ser negada su asiento en primera clase me golpearon profundamente. Como alguien que ha sentido, en menor o mayor grado, el peso de ser juzgado por mi apariencia o mi origen, puedo entender la rabia que surge cuando te tratan como si no pertenecieras. La actitud de Carla, la azafata y la complicidad de pasajeros como James no son solo actos de ignorancia, son manifestaciones de un sistema que, consciente o inconscientemente, perpetúa la desigualdad. Esta historia me hizo sentir una mezcla de enojo y tristeza, porque sé que María no está sola. En nuestras comunidades latinas, donde la diversidad es nuestra fuerza, también enfrentamos momentos en los que nos hacen sentir menos, ya sea por el color de nuestra piel, nuestro acento o nuestras raíces. La indignación de María es la indignación de todos nosotros cuando nos enfrentamos a estas microagresiones
o actos descarados de discriminación. Sin embargo, lo que más me impactó fue la resiliencia de María. A pesar de la humillación pública, las mentiras de Carla, las risas burlonas de James y los comentarios crueles en las redes sociales, María no se rindió. Su decisión de mantenerse firme, de exigir su derecho a ser tratada con dignidad, es un recordatorio poderoso de que el silencio no es una opción cuando enfrentamos injusticias. Esta valentía me hizo reflexionar sobre mi propia vida. ¿Cuántas veces he dejado pasar un comentario hiriente o una situación injusta por miedo a causar un escándalo? La historia de María me enseña que alzar la voz, aunque incómodo, es necesario. No se trata de buscar atención, sino de defender nuestra humanidad. En nuestra cultura latina, donde el respeto y la comunidad son valores fundamentales, esta lección resuena profundamente. No podemos permitir que nos silencien cuando nuestra dignidad está en juego. Otra lección poderosa de esta historia es el impacto de la solidaridad. Linda, la pasajera que grabó el incidente y lo compartió en las redes sociales, jugó un papel crucial en exponer la verdad. Su acción me recordó que todos tenemos el poder de ser aliados. En un mundo donde las injusticias a menudo pasan desapercibidas, un simple acto, como grabar un video, hablar en contra de una injusticia o apoyar a alguien que está siendo tratado injustamente, puede marcar la diferencia. En nuestras comunidades, donde la familia y la colectividad son pilares, ser un aliado significa estar presentes, escuchar y actuar cuando alguien necesita apoyo. La historia de María me inspira a ser más consciente de las luchas de los demás y a usar mi voz, por pequeña que sea, para amplificar las suyas. La reacción de los medios y las redes sociales en la historia de María también me llevó a reflexionar sobre el poder y los peligros de la narrativa pública. Mientras que el video de Linda dio visibilidad a la injusticia, también abrió la puerta a comentarios llenos de odio y a intentos de desacreditar a María. Esto me hizo pensar en cómo, en nuestra era digital, las historias pueden ser manipuladas para servir a agendas que perpetúan divisiones. Como latinos, sabemos lo que es ser estereotipados o malinterpretados en los medios. La lección aquí es doble. Primero, debemos buscar la verdad detrás de las historias que consumimos, cuestionando las narrativas sensacionalistas. Segundo, debemos usar las plataformas digitales para compartir nuestras propias historias, para contrarrestar las mentiras con la verdad. La publicación de María en las redes sociales, donde defendió su experiencia con honestidad y fuerza, es un ejemplo de cómo podemos recuperar el control de nuestra narrativa. Finalmente, la transformación de María de una pasajera humillada a una voz para el cambio es la lección más poderosa de todas. Su decisión de usar su experiencia para abogar por la justicia racial y la igualdad me inspira a pensar en cómo puedo convertir mis propios momentos de dificultad en oportunidades para el crecimiento y el impacto. En la cultura latina, a menudo hablamos de echar pa'lante, de seguir adelante a pesar de los obstáculos. María encarna este espíritu, pero también nos muestra que seguir adelante no significa solo sobrevivir, sino transformar el dolor en acción, ya sea a través de pequeñas acciones diarias, como desafiar un comentario prejuicioso en una conversación, o compromisos más grandes, como trabajar con organizaciones comunitarias. Todos podemos contribuir a un cambio significativo. Lecciones prácticas para aplicar en la vida diaria. 1. Defiende tu dignidad. Como María, no tengas miedo de alzar la voz cuando te traten injustamente, ya sea en el trabajo, en la escuela o en un espacio público. Tu derecho a ser respetado es innegociable. En nuestra cultura, donde el orgullo y la honra son valores clave, esto significa mantenernos firmes sin perder nuestra esencia. 2. Sé
Un aliado activo. Aprende de Linda y busca formas de apoyar a quienes enfrentan injusticias. Esto puede ser tan simple como escuchar, documentar o hablar en contra de un acto de discriminación. En nuestras comunidades, la solidaridad es nuestra mayor fortaleza. 3. Controla tu narrativa. En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar tanto la verdad como las mentiras, comparte tu historia con autenticidad. Usa tu voz para contrarrestar los prejuicios y mostrar la riqueza de nuestra diversidad latina. 4. Convierte el dolor en propósito. Como María, usa las experiencias difíciles como combustible para el cambio. Participa en tu comunidad, apoya causas que promuevan la igualdad y educa a otros sobre los prejuicios que enfrentamos. 5. Cuídate a ti mismo. La lucha por la justicia es importante, pero también lo es tu bienestar. María aprendió a equilibrar su activismo con el autocuidado, y nosotros también debemos hacerlo. En nuestra cultura, donde a menudo ponemos a los demás primero, recordemos que no podemos dar lo mejor de nosotros si no estamos bien. La historia de María no es solo un relato de indignación, es un llamado a la acción. Nos recuerda que las injusticias, grandes o pequeñas, no deben ser toleradas, y que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia. En un mundo que a veces intenta silenciarnos, debemos seguir hablando, luchando y construyendo un futuro donde todos tengamos un asiento, no solo en un avión, sino en la sociedad. Si esta historia te ha inspirado, si sientes el fuego de la justicia ardiendo en tu corazón, dale like a este video, compártelo con tus amigos y familiares, y deja un comentario con la palabra unidos, para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por la igualdad. Suscríbete al canal para no perderte más historias que nos motivan a ser mejores, a hacer más, a cambiar el mundo juntos. Tu voz importa y juntos podemos hacer que se escuche.